Bueno, todo aquel... Perdona. Todo aquel que tenga preguntas, si podéis hacer una fila aquí, por ejemplo. Si nos gusta aquí, la podemos hacer aquí. O si no, allí. Y os dejaré un micro aquí al primero que venga. Mira. Y ya está. Y luego ya, pues, entre vosotros. Tú, si la quieres hacer en español, yo te traigo. No, bueno, si no, yo lo digo en español. La fila ahí en medio. Could you talk a bit more? ¿Podrías hablarnos un poquito más de los cambios que dices que van a suceder a partir de ahora? Por supuesto. La pregunta es si puedo hablar más sobre los cambios. Pues sí, los cambios están sucediendo ahora mismo. No van a ser cambios del futuro. Tenemos que mirar el mundo actual. La economía está entrando en una recesión terrible, se está colapsando. Bueno, tiene también, por supuesto, consecuencias físicas para muchas personas. Como sabéis también, hay también el cambio climático, cambios de temperatura que están produciéndose. Hay más actividad que está sucediendo en los sistemas climáticos, en los sistemas que se pueden medir, con más actividad sísmica, por ejemplo, en el mundo, más terremotos. Y estamos alcanzando un punto muy importante. Y este punto es aquel en el que la dinámica del Sol va a cambiar. Cada 11 años el Sol gira sus polos. ¿Lo sabíais? Cada 11 años el Sol gira los polos y el campo magnético del Sol se da la vuelta. Cuando esto sucede, el Sol se activa. De hecho, esta dinámica del Sol, esta vez, es muy distinta, ha cambiado, se está comportando de un modo muy distinto que las otras veces. Parte del motivo es que la NASA se está dando cuenta de que la heliosfera, que es como una especie de burbuja generada por el Sol y por el viento solar, el plasma del Sol, esa burbuja se está comprimiendo porque el Sol está pasando a una parte más densa de nuestro ecuador galáctico. Y como el ecuador es un toro doble, el Sol está moviéndose en esa parte del toro doble donde las líneas magnéticas o las fuerzas son muy fuertes. Y ahí hay muchas partículas que están siendo aceleradas desde el centro de la galaxia. Por tanto, nos está alcanzando lo que denominamos rayos cósmicos galácticos. Hay más radiación, por tanto, los planetas se están calentando, todos los planetas del sistema solar se están calentando. Y todo esto son los tipos de cambios que se están produciendo. ¿Y cómo afectará esto a la Tierra? Pues ya está afectando a la Tierra. Pero pues podéis imaginar que podríamos tener, por ejemplo, terremotos enormes o erupciones volcánicas como la que detuvo todos los aviones, ya lo sabéis, no hace mucho de esto. O podemos tener unas actividades muy altas que generen tsunamis. O se pueden, por ejemplo, descongelar o fundir los cascos polares. Todo esto lentamente, pero de un modo exponencial, está sucediendo y está sucediendo conforme estamos hablando. Ahora mismo estos cambios están sucediendo y a la vez hay también un cambio en nuestra sociedad que está coordinado, porque la manera en la que hemos construido nuestra sociedad realmente ahora mismo no es sostenible. Es decir, nuestro sistema económico se está viniendo abajo, se está desmoronando, debe ser sustituido por un sistema económico que sea sostenible. Es decir, todas las estructuras están siendo modificadas. Y con estos cambios hay, por supuesto, mucha gente que va a sufrir.
miles y miles y miles de personas en Estados Unidos que han terminado en la calle. Cada mes está pasando porque pierden la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez hay más personas que sufren. Por tanto, estos cambios ahora mismo ya están sucediendo, como os decía, y son unos cambios necesarios porque todo el sistema debe desmoronarse para que pueda erigirse un sistema nuevo. No tenemos que preocuparnos de desmoronar el sistema o derrumbar el sistema porque lo está haciendo por sí solo. Lo que tenemos que asegurarnos es de que tengamos un nuevo sistema para poder sustituir al anterior y para poder avanzar y pasar al próximo nivel a medida que se desmorone o se venga abajo el sistema anterior. Esto es lo que tenemos que estar haciendo, concentrándonos en esto y en la parte positiva del cambio, la posibilidad que se nos brinda en este momento a todos nosotros. Y esta parte positiva es que debemos reconocer el verdadero poder que tenemos, los principios fundamentales de la creación que están dentro de nosotros y luego los tenemos que aplicar a la tecnología para transformar el mundo. La tecnología exterior y la tecnología interior deben aunarse para que la parte de fuera y la parte de dentro concuerden. Y entonces es cuando podremos subir a otro nivel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero darte las gracias por compartir tu sabiduría y tu alegría de vivir. Mike. Me gustaría darte las gracias. He would like to thank you for your knowledge. No lo sé. ¿Están traduciendo? Bueno, es igual, no te preocupes. Ya vamos bien. No te preocupes. Dale ahí. En junio de este año, en Alicante, In June of this year, in Alicante, estuve escuchando al astrofísico doctor Paul Laviolette, I was listening to Paul Laviolette, su teoría, su quantum kinetics, his quantum kinetics. cinética subcuántica. Mi pregunta es si puedes decir algo, un poquito, Can you talk about it? qué diferencias y qué coincidencias tiene su teoría unificada también, intento de explicar el origen de la materia y el universo con tu visión. What differences does it have with your theory? Entre la teoría... Yeah. Sí, de acuerdo. Muy bien. Mi teoría de hecho, es una teoría de la unificación que elimina la mayoría de la teoría cuántica. Es decir, al final acabamos abordando las partículas subatómicas como si fueran objetos mini clásicos, mini agujeros negros. Paul hizo un trabajo fabuloso a la hora de describir la dinámica que había ahí. Creo que lo que hace es aplicar esto. Y es muy aplicable también a lo que yo hago, porque cuando las dos cosas se unan, será realmente muy potente y muy poderoso. Pero, en cierto modo, Paul Laviolette y su teoría sigue utilizando y sigue recurriendo a los principios que forman parte del modelo estándar del mundo cuántico que yo considero que no son correctos o no son totalmente precisos. Sin embargo, creo que lo que ha dicho sí que es correcto porque toca cosas acertadas en el sentido de que la estructura que está describiendo
la parte más baja de lo subatómico, estas fluctuaciones son una estructura coherente y yo lo describo como si fuera una dinámica de agujeros negros. Por tanto, yo llego ahí desde un punto de vista clásico, desde una mecánica clásica más típica de Einstein, pero él llega ahí utilizando la teoría cuántica. Es decir, vamos al mismo sitio desde dos fuentes distintas. Creo que en cierto modo hay cierta conexión. El vínculo no es tan evidente todavía, pero me parece que hay un encuentro posible y realmente espero que podamos colaborar en algún punto u otro. Gracias. What were you going to say? ¿Qué querías decir? Right, the ether mechanics. Of La the etomecánica quantum del mundo world. cuántico, Right. You sí. see, that's the thing, is that, De eso se trata, de hecho. ether, El éter is a concept es un that concepto had been there for a very que ha long estado time. ahí durante mucho Prior to tiempo, Einstein Field antes de las ecuaciones de campo de Einstein. Y cuando Einstein llegó a la física, dijo, bueno, ya no necesitamos el éter. Y sabéis, como lo sabéis, lo reemplazó el éter con el espacio-tiempo. No obstante, creo que ahí la confusión es bastante difícil, porque el éter, ahora tenemos el éter, el espacio-tiempo y las fluctuaciones del vacío, que no dejan de ser el espacio-tiempo que fluctúa a nivel cuántico. Yo no utilizo la terminología de éter, porque cuando hablas de éter, inmediatamente los físicos están pensando que te refieres a otra cosa, ¿sí? Algo previo a Einstein, que es como si quisieras retomar ese concepto previo a Einstein. Por tanto, yo no utilizo esa noción porque me parece que lo que pensaría la gente si yo lo utilizara, si yo hablara de éter, sería algo que no querría, pero bueno, son fluctuaciones, yo hablo de fluctuaciones del vacío. Eso es lo que tiene la física moderna. Y nos disculpamos, pero no nos llega el sonido a la cabina. Ahora sí. Ella decía que se ha intentado demostrar con gráficas de fluctuaciones cuánticas para demostrar el éter. Y yo lo que digo es que el vacío en sí mismo, las fluctuaciones del propio vacío, constituyen el éter. Es decir, si tú añades al éter ahí, es como cuando añades la fuerza nuclear fuerte o la fuerza nuclear débil. Estás añadiendo complejidad en lugar de intentar encontrar la fuente. Creo que la fuente es precisamente las fluctuaciones del vacío. Adelante. Como dices, todo procede de esa red, de los tetraedros, y esa red debería estar en todas partes, de la parte infinitamente pequeña a lo más infinitamente grande. ¿No significa esto que las cosas de las galaxias están situadas en su lugar exacto? Es decir, que los acontecimientos, los cuásares, no están en las intersecciones de esa red. No podría ser, o bien es algo, o bien podemos trazar un mapa en esa especie de red de tetraedros. No sé si me sigues. Es decir, no sé si me sigues. Si tú trazas estos tetraedros en la galaxia, ¿acaso no sucede que en cada intersección se ubica una gran estrella, un agujero negro o algo así? ¿Es algo que podamos utilizar para trazar un mapa de la galaxia, para navegar, quieres decir? Sí. Buena pregunta. De hecho, si pudieras mirar los supercúmulos estelares, y es algo muy interesante, cuando empezamos a tener suficiente resolución para poder hacer fotografías de los supercúmulos estelares, se dieron cuenta de que los supercúmulos crean enormes octaedros en el espacio, así que decir, y también tetraedros, tienes razón, están ahí.
Yes. Sí. The geometry of La the geometría del vacuum vacío nos da un mapa, una especie de mapa de carreteras sobre cómo podemos ir pasando por el sistema. Y de hecho, esta especie de mapa de carreteras se encuentra también en las tablas antiguas que nos dejaron en nuestro planeta. Hace tiempo lo encontramos en documentos antiguos, como por ejemplo ancient, Egyptian tablets that los talks documentos de about los egipcios how antiguos que nos hablan de cómo pasar por el universo mediante un zigzag en el universo. De eso se hablaba antes. Se va al centro de la Tierra, al centro del Sol, después al centro de la galaxia. Este es el zigzag que hay que trazar. Sí, Yeah, we can. podemos hacerlo, sí se puede hacerlo, sí. Podemos lograrlo, exacto, correcto. Yeah. Hello. Hello. Is there any part of the body, ¿Hay alguna the parte human del body, cuerpo that, humano has a special meaning in que terms tenga of un gravity? significado especial Because en lo sometimes referente we a la talk about gravedad? the Porque a heart, veces hablas del but in the corazón, magnetic sense. pero en el But sentido about the magnético. gravity, Pero ¿qué pasa con la I'm thinking gravedad? about the Estoy heart pensando, or Tantien or- no sé, de las cosas cuánticas, por ejemplo. So you want to know ¿Quieres in the saber body en el cuerpo? is ¿Quieres saber si ahí en el cuerpo existe gate. una puerta? ¿Es eso lo que quieres saber? Es decir, una singularidad en el cuerpo. It's in every Pues one of your está atoms. en cada uno de tus átomos. Cada uno de nuestros átomos contiene una singularidad en el centro, según mis descubrimientos. Y todos los átomos conjuntamente generan otra singularidad a escala que está en el centro de tu corazón. And it's actually between the De two hecho, ventricles está entre los dos of the heart. ventrículos del It's the power corazón. source of the Ahí es heart, donde está la and that's fuente why de la energía del corazón y por eso se genera un campo electromagnético enorme que se puede medir 12 pies más allá de ti, a una distancia de 12 pies. Y de hecho, to be confirmed, but this tiene que confirmarse todavía, pero hay estudios que apuntan a que cuando las personas mueren, hay 21 gramos que se pierden en el peso. Ese es el peso de dicha singularidad. Esa es la masa de la singularidad. 21 gramos equals mc square represent a que lot of representa muchísima That's the energía. Esa es la información. Si tenemos en cuenta lo de la energía es igual a la masa al cuadrado. Esa es la información importante y ahí la tenemos en el corazón, de hecho. Ese es el centro. Y cuando hablo de la meditación, hablo de reproducir ese campo en el cuerpo. Hablo también de, bueno, cuando enseño sobre esto, os explico que tenemos aquí un chakra, el punto de entrada del vórtice, y por eso los santos se representan siempre con un halo. Porque cuando tu vórtice gira a una gran velocidad, puede realmente iluminarse. Así que de ahí surge el halo. Y luego tenemos también el vórtice que sale de la parte de abajo del suelo y entran en contacto ambas cosas en el corazón, en la singularidad del corazón, y de ahí irradia al ecuador, a la plataforma que define la posición o el campo en el universo. Un placer responder esa pregunta tan interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a Jaramein, aunque ya se ha adelantado Jesús. Pero bueno, Thanks again. gracias al cuadrado. Que quería comentar que me ha resultado muy curioso sobre el tema que ha hablado de la transmutación. He liked the transmutation theme that you were talking about. Transmutation. Okay. Porque leí hace poco un libro que se llamaba Agua Vida, de Víctor Schauberger, He read a book about Victor Schauberger that's Yeah. called y hacía experimentos con el agua haciendo vórtices y conseguía transmutar. O sea, el mismo efecto que He did conseguía, experiments with water creating vortexes and ¿qué has dicho? He que got conseguía transmutation. transmutar usando vórtices de agua. And he Got could transmutation. yeah. See, my Spanish is getting better by the Mi español mejora por momentos, ¿eh? Cada vez os entiendo más. I'm tapping in the vacuum. Estoy conectando con el vacío, ya sabéis. There's enough Spanish. Hay suficiente español ahí rodeándome. Hay un campo morfogénico de español que me está llegando. Okay, Bueno, so
Your question is, La pregunta es, perdón, is it similar? si es parecido. La pregunta es que a través del vórtice realmente es cómo se consigue la Oh, yeah, transmutación. yeah, yeah, yeah. Now I gotta translate. Ahora tengo que traducir esto, espera. Ah. ¿Qué decías? Perdona. Repíteme la pregunta. Que si realmente influye el hecho del vórtice en la transmutación. O sea, Does porque ya the vortex issue really influence in the The transmutation. yeah. La transmutación, sí. Es decir, los vórtices hacen que esta transmutación tenga lugar, porque ¿te acuerdas cómo te contaba que se generaban los átomos? Salen de los agujeros negros, de los vórtices de los agujeros negros, y el ángulo en el que salen producen la tabla de elementos. ¿Te acuerdas de lo que te decía antes? Pues bien, si ahora está girando de este modo y aquí tenemos un elemento y luego le pones un campo que mueve este vórtice y lo pasa a otro ángulo, ahí por supuesto tenemos un nuevo elemento. Es decir, simplemente hay que generar un campo que sea suficientemente fuerte como para realizar este cambio. Se puede hacer esto de un modo mecánico, como Schalberg lo hizo mecánicamente, girando el agua de un modo mecánico, pero no es tan eficaz. Porque se puede girar el agua para conseguir este efecto, o bien se puede girar el campo electromagnético o el campo gravitatorio, se puede hacer girar la estructura del espacio-tiempo, y el agua o los elementos que conforman el agua responderán. ¿Entiendes? Porque es la estructura del espacio-tiempo lo que está girando, haciendo girar a los elementos. En primer lugar, recuerda que los átomos son pequeños vórtices del espacio-tiempo en sí mismo, los vórtices del propio vacío. Por tanto, si influyes sobre el vacío, puedes modificar estos ángulos a tu conveniencia. Y cuando se logran dispositivos que giren a millones de revoluciones, entonces podré hacer elementos muy increíbles cuando esto sea posible. me ha resultado curioso el hecho de ver la bobina esta circular, que sería como la pancake coil de Tesla. I saw your, no sé cómo se dice bobina en inglés. Coil. I saw My your coil, coil and it yeah. was really, I liked it. Tesla coil, pancake coil. It seemed like Tesla's Oh, coil. yeah. Sí, sin duda. Estas bobinas son como una especie de combinación de Schalberger, Tesla y de muchos otros, todos juntos. Yo lo que hice fue llegar a eso de un modo independiente, estudiando la estructura del espacio-tiempo, pero cuando vas mirando la historia, ha habido muchas personas que han ido trazando esa geometría. Por ejemplo, Tesla, lo que decías, la bobina de Tesla es el ecuador, pero la parte de arriba, si te fijas, es como cuando Tesla, denominamos la bobina de Tesla, hizo una especie de cono, no cilindros, conos. Él construyó conos porque sabía que había un vórtice. Es como el cono con el pancake, con el toro, todo junto, todo junto. Muy bien, muchas gracias. Thank you. Hi, Nassim. Hello. Hola, Nassim. Your talk contains a really positive Tu message ponencia tiene about muchas sharing cosas knowledge, positivas sobre el conocimiento que podemos adquirir y las civilizaciones avanzadas, but etc. I'm afraid that Pero me temo the economic que system that el we sistema live económico en el que estamos will viviendo try ahora to mismo get your intentará ideas, hacer ban que them, tus ideas get sean your inventions, prohibidas y que maybe tus in the hands of inventos estén tal vez en manos de multinacionales o grandes corporaciones. Todos tus inventos won't be shared so no fast, podrán and ser won't be, compartidos de un modo tan shared by so rápido, many people ni podrán in a compartirse way por that tantas are personas como cheaper to quisiéramos, get or de un modo que sea asequible, gratis o incluso gratis. ¿Hay algún plan que tengas en mente para que esto no suceda y no dejemos esto en manos de estas grandes corporaciones o de este sistema? Tengo un plan, sí. Very good question. Es una pregunta excelente y sí, es un gran reto. Lo he estado haciendo durante 25 años y es un gran reto
que he tenido, porque he celebrado muchas reuniones que han sido bastante, no sé, terribles. Me han dado miedo con agencias, organismos, de 3 letras, que os podéis imaginar, ¿sí? Agencias que tienen 3 letras en el nombre, ya os imaginaréis cuáles son. Por esto he fundado una fundación sin ánimo de lucro. Y también estoy haciendo una parte, por supuesto, por lucro, pero al final, si puedo obtener el apoyo del público, por esto hablaba así antes, porque si puedo obtener el apoyo del público, entonces no hay manera de que puedan detenerme. Si yo no tengo que ir ahí a buscar financiación, apoyo por parte de las corporaciones o personas que quieran restringir todo esto, muchas de las veces en las que he pedido financiación o que he dejado de tener financiaciones porque no quería estar atado de manos y pies. Esto forma parte del plan, sin duda no voy a dejar que pase, me estoy asegurando, y te lo garantizo, me estoy asegurando de que haya cosas instauradas para que toda la información esté disponible al público. Thank you. Hola. Hello. Muchas gracias por tu trabajo, tu búsqueda de la verdad y Thanks for es para mí un honor estar aquí your delante work tuyo. and your search of truth, and I'm happy to be here with you. Thank you. Thank you. I appreciate. Bien, yo Estoy- vivo cerca muchas gracias. del centro geográfico de Cataluña I live close to the geographical center of Catalunya, Yeah. y desde hace un par de años he estado observando unos símbolos grabados en la piedra. and since some years I've been observing symbols that are carved on rock. Bien, este símbolo es la semilla de la vida, que This- conoces bien. The symbol is the flower of life that you know very well. Oh wow. Really? ¿Verdad? Sí. Y Wow. Y he podido observar que es del siglo XVII, está grabado en las piedras de algunas casas. And I could observe that from the 17th century, this was recorded in stones of some houses. Y bien, me gustaría saber por qué lo hicieron, qué grupo de gente lo pudo haber hecho y por qué este conocimiento. I would like to know why it how did you get could there? it be done, who could do it. Very great. Fantástico. Oh wow. I was going to ask you, is there Yo lo que te iba a preguntar es si tenías fotos de esto, porque, wow. Es Y una mira, pe- aquí una las pequeña tenemos. muestra. Hay más casas aún. There's many more. Oh really? Vaya, ¿sabías que Those look just like it. bueno, son exactamente iguales? On the ossuaries, which are the tombs Tenemos las tumbas de Hebraic community, like Osiris, de la comunidad hebrea del primer siglo, en el que estaba la comunidad hebrea, justo después de Emanuel, got called Jesus. que al final se llamó Jesús, pero bueno, justo después de Emanuel, Some people cut that. hay personas que han cogido la broma. Bueno, pues bien, ahí tenemos ese símbolo, ahí, Of ahí all the, mismo. you know, anyway. So, Bueno, en cualquier caso, I was asking you about this. os estaba preguntando antes, You should have known about tendrías que haber sabido esto. ¿Qué te pasa? Eso lo tenías que saber, Marco. Oh, he's giving me the look. Mira qué mirada me hace ahora, ¿eh? Bueno, el caso es que cuando he llegado le he dicho a Marco, No, Marco. Marco, ¿sabes? I didn't have time to talk about this. No he tenido tiempo de hablar de esto hoy, pero Knights Templar los caballeros templarios were looking for this buscaban este objeto, sí, el Arca de la Alianza, They came out of porque venían de los catares en el sur de Francia, y este era el linaje of Mary Magdalena, de María Magdalena, of Emmanuel, la sangre de Emmanuel, todo el linaje, los hijos de Emmanuel, all the way
que se remontan al siglo I. It'd take a little time to explain why. Me costaría un poco explicarte por qué está esto aquí, pero simplemente déjame que te dé unas pinceladas. Emmanuel, Part that's not so well known, la parte que no se conoce demasiado bien de él he was part of es que formaba parte de la comunidad, y ahora lo empezamos a admitir, su padre y su madre formaban parte de una comunidad que estaba cerca del Mar Muerto, en Qumran, y que estaba ahí para alojar el Arca de la Alianza. Era el plan B. Por si había algún problema con el arca en el templo de Salomón, se la iba a sacar de ese templo y a llevar a la comunidad asina, donde tenían unos sacerdotes dispuestos a recibirla si eso era el caso. Y por eso se encontró ahí that was called the Copper Scroll. In the Copper Scroll is a description una descripción en cobre, una descripción del Arca de la Alianza que llegaría a esa comunidad. there was born Y ahí fue donde nació Emmanuel, en vicinity ese sitio, cerca de las instalaciones de este objeto tan poderoso. on water. Por eso podía caminar sobre el agua, porque esto es un efecto gravitatorio, When you andar have sobre el the agua. ark, you can do all Cuando tienes el arca, puedes hacer todo tipo de curaciones, incluyendo devolver la vida a las cosas. Yo lo he intentado, yo mismo lo he intentado. you know, and Emmanuel made Emmanuel dejó claro que greater things than I. tú harías cosas más grandes que yo, porque sabía que esta tecnología volvería. El motivo por el cual fue crucificado no se entiende muy bien. To Jerusalem, Lo crucificaron porque cuando fue a Jerusalén, donde ya no había ninguna arca en el templo de Salomón, descubrió que un sacerdote que estaba teniendo una especie de viaje con su ego, instaló ahí un ídolo en el templo de Salomón que supuestamente debía estar ahí para guardar el arca, y él le amenazó con devolver el arca, pero el sacerdote no quería, porque ahora había tenido todo el control sin ninguna necesidad del arca. Durante mucho tiempo ya había estado ahí el arca y ahora ya no la quería más. Y es por ese motivo por el que llegó a una especie de complot para que crucificaran a esta persona que estaba amenazándole con esto. Los cátaros sabían de esto porque tenían un linaje directo en sangre, y por tanto empezaron el orden del temple y los caballeros templarios para buscar esa arca de la alianza que sabían que constituía la fuente de todo poder. Y los caballeros templarios empezaron esas cruzadas que fueron a Israel, a Jerusalén, al monte del templo donde solía estar el templo de Salomón, pensando que tal vez ahí escondida podrían hallar el arca en algún sitio. Buscaron por esa región durante muchos años, no pudieron encontrarla. Con el tiempo, bueno, no voy a darte todos los detalles, pero fueron bajando hasta Etiopía, donde había sido llevada el arca, puesto que debían asegurarse que estaba a salvo. Por eso hay una comunidad judía muy amplia en Etiopía. Y entonces descubrieron el arca. Hay muchas pruebas que dicen que los templarios estuvieron allí, descubrieron el arca y la devolvieron a Europa. that's a whole other thing. Bueno, no sé. When Cuando turns out Bueno, resulta que estos objetos, hay muchos de ellos, porque la civilización que estuvo ahí antes de la historia escrita, la civilización que erigió esas enormes pirámides y erigió estos templos fantásticos con las rocas, esa civilización tenía muchos de estos dispositivos. Tenían un contacto directo con los extraterrestres, por lo cual tenían muchos de estos dispositivos, y se dejaron dispositivos parecidos por todas partes del mundo. Edgar Cayce, do you know Y about Edgar Cayce, ¿sabéis quién es Edgar the Cayce? sleeping prophet? Study Edgar Cayce.
Edgar Cayce hay que estudiarlo porque lo dijo de un modo muy preciso. Y dijo dónde fue dejado este objeto. Habló de la parte de Etiopía, pero también habló de el que estaba bajo las aguas en Bimini, creando el triángulo de las Bermudas, y luego dijo que había uno que había sido dejado en las montañas, en los Pirineos, en España. Y por eso, cuando he hablado con Marco y he llegado aquí, le he dicho a Marco, Marco, ¿sabes algo extraño que esté sucediendo por aquí? ¿Algún símbolo extraño, algunas pruebas, algo por aquí cerca? Y estoy muy contento de descubrir esto realmente. Por tanto, que creo, a partir de mi investigación, y ahora no te estoy dando todos los detalles, que los caballeros templarios encontraron la que estaba en los Pirineos también. Y la movieron por todas partes, estuvieron aquí, construyeron muchas cosas y dejaron, estoy contento de ver que dejaron unos rastros detrás de sí, con la información también en España sobre este objeto, sobre este poder. Por tanto, me encantaría si pudieras, por favor, darme copias o escanearlas y mandármelas por correo electrónico. ¿Las puedo quedar, por favor? ¿Sí? ¿Tienes copias tú mismo? ¿Sí? Eso es Tengo fantástico. los originales. Si quieres, estás invitado, te lo puedo enseñar en persona. I have the originals. If you want, you're invited. I can show it in person. I would love that. Me encantaría. So I'll have to Por tanto, make that happen. tendré que hacer que esto suceda, ¿eh? Tal vez la próxima vez que venga tendremos que quedar. ¿Está lejos? ¿Está muy lejos? 100 kilómetros. 10 kilometers. Oh, wow. Is it getting shorter over there? Or? Madre mía, lo que estamos aprendiendo por aquí. Bueno, Así que hay más. Thank you very much. Te voy a mandar Muchas gracias. por correo más fotos. I will send them to you by email. Okay. Cerca de Solsona. Cerca de Solsona. Thank you so much. muchas gracias. En Elche también está lo mismo. En Elche también está lo mismo. Sí, sí, sí. Claro. Hola, buenas tardes. Que en Elche, de donde nosotros venimos, en la provincia de Alicante, In Elche, from where we come from, in the province of Alicante, también está la misma geometría there's the same geometry de la semilla de la vida. with the flower of life. Y es toda la época de los romanos, This came from De la the época Roman de- epoch. templos de la época de Julio César, César Augustos, que eran grandes Temples iniciados. from when Julio César, Julius Caesar, and Augustus. Tenían este conocimiento y tenían esa figura que tú has hecho de cuadrados y tetraedros. Está en un templo enorme lleno de geometría sagrada. They had this knowledge and the figures that you were showing, full of sacred geometry symbols. Wow. Corrobora que a lo largo de este planeta todas las grandes civilizaciones doradas han mantenido el conocimiento. ¿Repites? Que eso corrobora también que en general en este planeta todas las grandes So civilizaciones this shows that all great civilizations in this planet had this kind of knowledge. han mantenido el conocimiento. Yeah, well, so that would predate the Knight Templar, right? That would Estás invitado. Eso es anterior a los You're templarios. invited. this information was there. Pero en cualquier caso, esa información estaba ahí antes de la llegada de los templarios. Pero los templarios seguramente sabían lo que estaban tratando de encontrar. Y de ahí que siguieran todos los símbolos, toda la información.
Así es como encontraron esa que estaba ahí en España. Sería interesante hacer una cartografía de toda esta simbología y ver si podemos encontrar lo que se quedó allí. Quizás se quedó allí. O debe haber algún templo en algún lugar, alguna cámara en la que se guardó ese símbolo. Y en la cámara donde se guardara, cuando el arca estaba entre la comunidad Qumran, cerca del Mar Muerto, se encontró esa cámara. De hecho, el Indiana Jones auténtico. Hay que decir que el héroe Indiana Jones se inspiró de un arqueólogo, Mendel John, que era uno de esos arqueólogos que trató de seguir ese rollo, ese papel que decía dónde se guardaba el arca dentro del Mar Muerto. Y él dio con la cueva. Y cuando llegó a esa cueva, se trató de averiguar lo que había dentro y se vio una luz que estaba brillando, una luz azul. Se describe así, eso lo describe el informe de la NASA. Y es interesante porque el informe dice, y de hecho se me acaba de ocurrir cuando lo vi, es la misma extraña luz azul que vimos cuando abrimos algunas de las cámaras dentro de las pirámides en Sudamérica y en México. Así que eso nos permite ubicar también el arca en México, como mínimo, y quizás en Sudamérica, porque cuando este objeto está en plena potencia y lo dejamos en una región suficientemente tiempo para que haga ese recorrido en el espacio-tiempo, deja una huella que le permite mantenerse de forma coherente. Y eso significa que, bien, es normal que se encuentre aquí y allá. Me encantaría ir a buscarlo a mí también. Primero quiero agradecerte muchísimo tu trabajo. Thanks a lot for your work. Thank you. Conozco ya 4 niños de entre 10 y 15 años que están muy enfadados contigo. I know like about 4 kids, entre 10 kids from 4 to 10 years old that are really mad at you. Enfadados. There's like 10 kids of ages from 4 to 10 or to 6 that are really mad at you. 10 to 15. 10 to 15 that are mad at me. Muy enfadados porque todo lo que tú explicas es contrario a lo que les explican cada día en la escuela. Because all that you explain is just the opposite as what they're receiving every day at school. Yes. Entonces, quiero hacerte una pregunta para ellos, porque son nuestros hijos y nuestros nietos de futuro. Then I want to ask you a question for these kids. Yes. ¿Puedes explicarnos o enseñarnos a explicar los agujeros negros para los niños de 10 a 15 años, por ejemplo? Can you help us to explain black holes to kids of that age, please? Y otra pregunta. How do you explain black holes to kids of that age? ¿Cómo le explicamos a los niños de 10 años lo que es un agujero negro? Muy parecida, aunque muy distinta, es la importancia que tiene la geometría para nuestra salud y evolución. También necesitamos explicarlo a estos chicos. We also need to explain the importance of geometry in our health. And evolution. Under evolution. Yeah. ¿Cómo explicamos esto a nuestros niños? So how do we explain this to our kids? En 4 palabras. In 4 words. Okay. Number 1. Bueno. Número 1. You take the kids out of school. Sacáis a los niños de la escuela. Or at least put them in schools como mínimo llevarlos a escuelas alternativas, a escuelas que permitan que los niños sean creativos.
Porque al fin y al cabo, uno de los grandes problemas de las civilizaciones es la educación. La educación y la forma en la que tenemos la educación hoy en día no es para nada una solución, es más bien un problema. ¿Por qué? Porque los niños saben instintivamente. Cuando le enseñas a un niño de 7 años el universo, y le dices el universo surgió de un Big Bang, lo primero que preguntan es ¿y de dónde venía ese Big Bang? ¿De acuerdo? Es más fácil a los 7 años que a los 15 o a los 14. It's easier when they're 7 than when they're 14 or 15. Ah, yes. Desde luego. By that time, a lot of damage Desde luego, porque a los 15 años ya se les ha hecho mucho daño, ya se han hecho estragos en este sentido. Así que los niños tienen conocimiento que darnos a nosotros. Y de hecho, el sistema educativo, el problema que tiene es que impide que ese conocimiento nos llegue. Parece que siempre somos nosotros los que tenemos que enseñar. La educación, a través de la educación, debería dar al niño los recursos para que el niño pueda tomar sus propias decisiones. Eso es lo que pensamos y hasta aquí hemos llegado, esa es la solución y la matemática que hemos utilizado, pero no sabemos si está bien. ¿Tú qué opinas? Y en lugar de eso les decimos, aquí tienes un hecho, y si no lo repites como un loro, suspendes. Tienes que ser como una oveja de un rebaño, tienes que seguir todas las ovejitas del rebaño y tiraros todos por la ventana. Thank you. So how do you explain a black hole to a ¿Cómo le child? explicamos un agujero negro a un niño? Bien, yo creo que le dices, piensa un poco, puedes cortar este trozo de pan en un trozo más pequeño. Y ese trozo más pequeño lo cortas en otro más pequeño y así seguidamente, y al final le dices al niño, ¿tú crees que podemos cortar esto hasta el infinito? Y el niño dirá, sí, puedes seguir cortando. Y entonces le decimos, pues bien, eso significa que hay un montón infinito de partes que son pan. Hay este montón infinito de pedacitos. Es un montón infinito de peso, de masa. Ese pan debe ser un agujero negro. Ahí lo tenéis. O como mínimo, está hecho de agujeros negros. Creo que hay que buscar ejemplos así. Y eso también está relacionado con la geometría. Fijaos en la geometría de una flor. Fijaos en la geometría de las ramas de un árbol. Las ramas de nuestra mano. Fijémonos sin ir más lejos. Esta parte es una octava parte, es una 618 parte más pequeña que el otro dedo, y así. Y luego está el antebrazo en comparación con el brazo y en comparación con el torso y etcétera. ¿Por qué pensáis que siempre está la misma proporción de diferencia? Y vemos también que hay la misma proporción en las flores. Es la proporción áurea, es una geometría fundamental que se ve en todas partes. Utilicemos la naturaleza y así ayudaremos al niño a observar, y que el niño observe, que observe lo que está a su alrededor, en lugar de estar haciendo geometría, trazando líneas sobre un trozo de papel, que vaya a hacer geometría fuera, en pleno, al aire libre, y que vea cuál es toda esta geometría que hay en la naturaleza. Con esas octavas, ¿os acordáis? La naturaleza tiene ese principio fundamental, intrínseco, y creo que eso es algo que, por desgracia, se pierde con la educación, porque lo reducimos todo a una especie de noción conceptual, en lugar de fijarnos en el mundo natural. Thank you very much. My pleasure. Hello again.
I got a conflict with the concept of Tengo un vacuum. conflicto con el concepto de vacío porque lo que no puedo comprender es cómo medimos la distancia en el vacío. Si tenemos una cosa aquí y otra cosa allá y hay vacío, entre ellas dos se estarían tocando, y si no es así, tenemos un átomo aquí y otro átomo ahí, tenemos vacío entre los dos, ¿cómo estarían tocándose? Pues porque si el vacío es espacio vacío, no hay nada entre ellos. El vacío está lleno. I know this is very specific, very fundamental thing, but Yo sé que es algo muy básico, pero mi cerebro, la verdad es que, bueno, no consigo desentrañarlo. Sigo pensando en el vacío y pienso, ¿está vacío? Bueno, a ver si te puedo ayudar. Pensad en el vacío como en una piscina de agua, pero no sabemos que hay agua, porque hay agua en todas partes. O sea, no hay ningún lugar donde no haya agua, ¿de acuerdo? Hay agua en todas partes, así que no hay ningún lugar en el que se pueda decir que no hay agua. Así que, bien, es agua. Y ahí tenemos vacío. Y en la piscina hay un pequeño vórtice. Es un solitón. Es un pequeño vórtex. Y si nos fijamos en ese vórtice, puede haber otro vórtice ahí. Porque no sabemos que hay agua, ¿de acuerdo? Y vemos y decimos, ah, ahí hay un átomo, uy, allí hay otro. Pero de hecho lo que estamos mirando son dos dinámicas del vacío en sí. No hay vacío y no vacío. Solo hay vacío. Y cuando el vacío está girando en un vórtice, dicen, uy, ahí hay algo. Sin saber que ese algo está en todas partes, porque el vórtice en la piscina no podría existir si no fuese por el agua. Así que lo que vemos como materia es solo una dinámica del agua, del vacío. Es la dinámica del éter. ¿Está más claro? Thank you. Hola, buenas tardes y gracias por este día tan vacío. Diría lleno, pero... Thank you for this vacuum day. Y bueno, tengo dos preguntitas, una un poco más técnica, que es de esta mañana, que hay un... I have two questions. One is a little bit more technical, that's from this morning. Sí, no entiendo bien, no he comprendido bien cómo un centímetro cúbico de vacío puede estar tan lleno. I really didn't understand how a centimeter cube of space can be so full. Well, okay. Well, let's see. Vamos a ver. Imagine that you were extremely large. Imagina que fueses enorme. I don't mean fat. No quiero decir gordo. You know, like very, Imagina que fueses enorme, ¿de acuerdo? Un ser muy grande. Eres tan grande que estás fuera de eso que llamamos universo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eres extremadamente grande y estás mirando nuestro universo desde ese tamaño, desde tu propio tamaño. Y vas mirando y dices, ¿qué es eso? Es el universo, es, bueno, una cosa más. Es esa especie de pelota, de bola de luz. Parecería un átomo para ti. Pero si saltas, si te metes ahí, ves y dices, anda, pero si hay galaxias y estrellas y billones de ellas.
porque estás mirando desde una escala diferente. Same thing with the vacuum, Pues sucede lo mismo con el vacío. right? You're looking from a ¿De acuerdo? scale at the Porque vacuum estás where you're mirando desde seeing una escala, el vacío, a donde lot of parece que hay un montón de espacio, pero si closely, te fijas atentamente, mucho más cerca, se está aislando. Son muchos montones de energía que se están aislando y se está produciendo mucha vibración en ese espacio. it's a question of ¿Era aquello que se llamaba Planck o...? That you call Planck's distance? Planck distance. Es la distancia de Planck, desde luego. So billions of times smaller than an Es atom. billones de veces más pequeña que un So to átomo. you, it doesn't exist. You don't Para see ti no it. existe, no lo puedes ver. You can't experience Es que no it. puedes ni experimentar con ello. Oscillating so small, Está aislándose y es tan pequeño, está tan lejos de tu experiencia, de tu posibilidad de experimentar. O sea, el vacío realmente no es vacío, es compuesto por Plancks. So, space is not vacuum, it's not space, it's composed by Planck's distances. Space is oscillating El espacio at the está Planck's oscilando distance, meaning a una it's not distancia de composed Planck. of something. Es decir, que no It's just está that compuesto it's vibrating de algo, está at vibrando. frequencies Está that are vibrando very, a very, frecuencias very energetic, very que son muy small, energéticas, like que son muy very pequeñas, muy cortas. Frecuencias muy cortas. Ok. Bueno, no. Voy a la otra pregunta más curiosa, más... I'm going to the other question more. Okay. Y gracias por tu esfuerzo. Thank you for your trying. Antes has dicho que el 12 es importante y lo relacionabas con la música. You said before that 12 was really important and you kind of took it to music. Sí, y bueno, la música es una de las cosas que solo ocurren en la cabeza, ¿no? O sea, And music is one of the things that only happen in our head, One of the things that what? that happen inside of our head. no se da en la naturaleza como un agujero negro, un árbol. It's not given in nature like a black hole or something like that. Not quite. No. You know, like No es del todo the sun así. makes music. El sol The genera moon música, makes music. la luna también, They all oscillate. They all porque todos vibrate. oscilan They y all have vibran. fundamental resonance. Todos tienen frecuencias de resonancia fundamentales. Podemos grabar el sol, podemos grabar los planetas, Sound. hacen sonidos específicos. In ancient time, it was called the music En los of tiempos the antiguos se llamaba la música de las esferas. So nature does Así que la naturaleza sí que oscila. So it's a kind of music. Es un tipo de música. If you heard all of the oscillations in the Si universe, escuchase todas las oscilaciones del universo juntas, you know, it might sound like a symphony. podría sonar como una sinfonía. Vale. ¿Y el tema de que sean 12, como los 12 tonos, What about the 12 as the 12 tones? puede tener alguna relación significativa? No sé. Can it have a significant relationship? Yes. Sí. It's not my field of expertise. Bueno, no es mi campo de especialidad, pero In ancient time, especially in the Mayan en los tiempos antiguos, en especial con los mayas, sabes que había 12 tonos en la escala. you know, that were in like harmonic relationship Y estaban en and was relación armónica. normalized by Y luego John eso Sebastian fue Bach, renormalizado por Bach to the diachronic scale, but a la I escala think que that, conocemos. there's a fundamental natural Pero creo scale que hay una of escala fundamental, natural, de tonos en el universo function with the que geometry. funciona con la geometría. You know, I haven't studied it enough to La verdad es que no lo he identify estudiado con exactly what suficiente those detalle tones are, para but they're identificar most likely esos very 12 tonos, pero son muy importantes the porque, technology I'm building y además sabes que la tecnología que estoy construyendo yo es una frecuencia
contra esta radiancia que hace la escala. Cuando construí esa tecnología, me fijé en la escala y calculé. ¿Sabes todos esos puntos de datos en la escala? Pues cuando me encuentro construyendo una tecnología, pues tengo que estar seguro de que la frecuencia y el tamaño de la esfera entre en la escala, encaje bien si quiero que funcione. ¿Comprendes? Y entonces, por eso, matemáticamente, puedo calcular cómo construir esa tecnología. Wow, what an amazing lecture. Thank you. First of all, I was looking on your website the other day and I was like, estaba I el otro día consultando tu página web y me dije, anda, es que me tengo que hacer miembro ya mismo. ¿Dónde tengo que pagar? ¿Qué hay que hacer? Muchas gracias. Y eso, bueno, pues la verdad es que nos ha requerido un poco de tiempo, pero espero que podamos ponernos en contacto. Y en segundo lugar, backtrack a bit. Quiero ver algo atrás. Cuando te vi en Málaga el año pasado, hablaste de la antigravedad y hablaste de dispositivos que habías previsto y quisiera que me hablases algo más de ellos. ¿Puedes hacerlo? Quizás no, quizás... Bueno, te diré que hay tecnologías que están siendo inventadas por otros inventores por todo el mundo. Hay incluso algunos laboratorios que están... Bueno, laboratorios algo más oficiales. Y hay inventores que están llegando a resultados gravitatorios a raíz de este tipo de dispositivos, mecanismos que giran y que hacen girar esos campos magnéticos tan grandes. Es algo que está avanzando muy rápidamente. Lo malo, lo delicado, es poder difundir eso a todo el mundo. La verdad es que se está haciendo, se está intentando. No puedo dar mucho más detalle. Algunos de los resultados son emocionantes, son prometedores. Estamos hablando incluso de cosas que se levantan a raíz de este efecto. Hay objetos que se levantan, que llegan al techo del laboratorio, o que la última vez que se los vio viajaban disparados hacia el Sol. Las tecnologías están en camino y van a conseguir hacer esto. No es fácil, tiene sus problemas, pero estamos llegando, nos acercamos. Y además es que no acabé con la historia del Vaticano. Eso que os dije, es la primera vez que el Vaticano está de acuerdo conmigo. Sabéis que el Vaticano está hablando, están publicando cosas, están diciendo que está bien creer en los extraterrestres, los cristianos se permite que crean en los extraterrestres y por fin es como para decirles, por fin, gracias. Vale. Y quizás no tengan pecado original los extraterrestres, quizás no haya que enseñarles la Biblia, etc. Bien, todos esos gobiernos que están ya sacando a la luz esos informes sobre ovnis. Y bien, la cuestión, ¿por qué están haciéndolo? Pues porque saben que están un poco atrasadillos en este sentido y saben que nosotros nos estamos anticipando, saben que estamos llegando hacia ese momento y saben que cuando demos el paso adelante vamos a entrar en una comunidad mucho mayor y habrá que ser agradable, ¿verdad? Y creo que ese punto de encuentro está al caer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que comprender, tenemos que darnos cuenta de todo esto. En la evolución
anterior, eso fue antes del cataclismo y la tecnología fue entregada a los hombres y funcionó durante algún tiempo y luego creó problemas porque no había madurez suficiente como para saber con lo que estábamos lidiando. Pero ahora, esta vez, tenemos que conseguir esa madurez, ese estado de madurez. Estamos a punto de llegar. ¿Y a cuánto estamos de que tengamos esto disponible? Yo creo que sucederá en los próximos 5 años. Sí, de verdad, no tengo ninguna duda. Y para que las personas lo puedan experimentar. Sí, para que lo puedan experimentar, que puedan experimentar ese nivel de tecnología. No va a estar disponible ya mismo, no podréis, digamos, comprar un coche con ese botón rojo que os hará saltar hacia las nubes, pero va a haber naves y artefactos experimentales que no estarán disponibles, pero que sí se habrá difundido lo que son capaces de hacer, porque se van a hacer pruebas. Y poco después, cuando vayamos al aeropuerto, ya no habrá ese asfalto y esas pistas de aterrizaje, sino que habrá otro dispositivo, otro tipo de naves en el que entraremos y podremos salir volando. O podremos dar una vuelta a la órbita de Júpiter durante el fin de semana, ¿por qué no? Porque al final tampoco cuesta tanto si finalmente tenemos artefactos gravitatorios para girar o dar vueltas por el sistema solar. Segunda cosa. ¿Ha oído hablar de Valery Uverov? Sí, me suena ese nombre. Es la directora rusa de ufología para la Academia de la Ciencia. La Academia de la Ciencia rusa especializada en ovnis. Ella escribió un libro y ha hecho entrevistas acerca del proyecto Camelot. Y en cuanto a las pirámides, se dice que han estado construyendo pirámides en Rusia hace poco. Y ella dijo que había una fuente de energía que se ponía en las pirámides para crear todo un efecto especial, un efecto que resonaba. Y usted, que me ha hecho pensar, perdón, en cuando tú hablabas del arca que estaba en las pirámides. Y ella colocó un cristal en un ángulo, en algún lugar de su casa, un ángulo determinado, y en medio de la noche ese cristal empezó a brillar. Ha escrito un libro, no sé cómo se llama, pero seguro que se encuentra en inglés y se puede descargar gratuitamente en Internet. Si me envía el enlace, será genial. Sí, si tenemos la geometría adecuada, si tenemos el material adecuado dentro de esa geometría. La razón por la que los cristales hacen eso, ya sabéis que utilizamos cristales en toda nuestra tecnología, ya hay razones para ello. Es que la geometría de las moléculas es una molécula en forma de tetraedro que interactúa con la estructura del vacío. Y lo hace convenientemente, y por eso el cristal tiene un poder especial. Y la gente habla del cristal, de los cristales, pero en la comunidad espiritual pues no es como un cristal de roca que sacamos del barro y lo ponemos en un altar, no tiene nada que ver con eso. Eso tiene un poder, pero es mínimo. De hecho, si lo activamos, si creamos ese cristal en laboratorio de modo que sea muy puro, de modo que tenga esas propiedades técnicas, luego lo secamos, ponemos los ingredientes convenientes y ahí podemos empezar a cargar energía del vacío. Y ya os he dicho que hoy una minúscula parte de interacción con la energía del vacío puede producir efectos enormes. Okay, excellent, thank you. Intentad ser breves en las preguntas. Sé que queda mucha gente. A lo mejor queréis utilizar parte del tiempo de saludar a Nassim para seguir haciendo preguntas.
O... We are in direct contact with Valery Barov. Estamos en contacto directo con Valery Barov y si te interesa, al final de la jornada podemos hablar. You got unplugged. Gracias por las 8 horas de hoy y las 27.000 que nos hemos pegado en casa cada uno con tus conocimientos. Thank you for the 8 hours of today, or for the 27,000 hours that every one of us looked at you at home. Pues una cosa es que si todos estos conocimientos se saben o se sabían desde todos los grandes imperios, ¿no? If this knowledge has been known for that long of a time, si se saben y se ocultan o simplemente hoy en día no están disponibles, y si aparte de que se oculten se están utilizando en algún sitio. do you think that they hide them, or that maybe we simply lost the knowledge, or that maybe they are hidden and that they're using them someplace? I think that many of those Creo que muchas de estas cosas realmente son interesantes porque las comunidades avanzadas, lo que yo denomino la Federación Galáctica, tras el último cataclismo, dijeron, de acuerdo, tenemos que sacarles esta tecnología. Esta gente no puede tener acceso a la tecnología porque necesita crecer primero. Creo que muchos de esos dispositivos fueron eliminados y los que quedaron ahí fueron ocultos, y después hubo cierto control sobre dónde estaban y cómo se transportaban. Por ejemplo, creo que hubo un cierto tipo de control en lo referente a uno de estos dispositivos que se sacó de Egipto. Cuando Moisés lo sacó de Egipto, esa era una manera de asegurarse que el conocimiento no se perdería y a la vez asegurarse que el dispositivo se utilizaba adecuadamente y luego se devolvía a Jerusalén, y muchos de esos dispositivos seguían estando allí, pero sí, realmente también han estado lejos de nosotros, nos los han dejado fuera de nosotros porque todavía no teníamos el nivel necesario de poder para tener acceso a los mismos. ¿Y ahora mismo se están utilizando? ¿Hay alguno en funcionamiento aquí en el mundo? Is there some of these in functioning right now? There is. Sí que hay, sí. Algunos de ellos sí funcionan. Creo que el que está debajo de la Meca, en la Kaaba, creo que ahí funciona. Y el que está en Etiopía, creo que está funcionando también. El que solía estar y generar efectos en el Triángulo de Bermudas ya no está funcionando, pero sí operó allí hasta hace muy poco. Ya no funciona, digo, porque el gobierno ha puesto mucho material ahí encima para que parara, porque intentaban controlarlo y no podían controlarlo de ninguna manera, así que tuvieron que pararlo, detenerlo. Creo también que hay uno en los montes de Sudamérica que funciona. Pueda que haya uno en China que siga operando y funcionando. Sí, creo que sigue habiendo unos cuantos, pero creo que se están debilitando porque se los puede cargar y hacer que giren, y dura durante unos miles de años, pero con el tiempo acaban bajando su velocidad y hay que cargarlos de nuevo. Dos cosas muy rápidas ahora. Too quick stuff. Got a whole list of questions. Yeah, I see. ¿En qué afecta la masa de agua a la rotación de la Tierra? Does the quantity of water in the Earth affect its rotation? Yes. Sí, sí que afecta, sí. Por ejemplo, cuando se produjo el tsunami hace unos años en Asia, el tsunami generó un cambio
en el eje de la Tierra, un pequeño cambio, pero sí, la cantidad, la masa y la posición del agua realmente afecta a la rotación de la Tierra, sí. ¿Y por qué lo has preguntado? Porque hay mucha agua aquí y parece ser que fuera en los otros planetas no hay. Because there's lots of water here and in the other planets there's not. ¿Quién la puso aquí? Who put it here? Then what? Who put here the water? Who put the water here? ¿Quién puso el agua aquí en el planeta Tierra? Sí. That is a good question. Buenísima pregunta, muy buena pregunta. Well, Pues, you know, ¿sabes? El motivo, uno de los motivos por el que tenemos agua en este planeta, hay otros planetas ahí con agua. Algunas de las lunas de Júpiter tienen agua. Agua, por supuesto, congelada. En Marte también sabemos que hay agua congelada en la Luna. Hay agua en muchas partes, allí donde miremos. De hecho, hace 15 años, cuando empecé a hablar de la vida en otros lugares del universo, los científicos siempre me decían, sabes, hay pocas probabilidades de que surja la vida en otra parte del universo, ya que no hay suficiente agua en el universo. Pero desde entonces tenemos muy buenos telescopios que puedan buscar las líneas telescópicas del agua y podemos encontrar agua en todas partes. Encuentran agua incluso entre las galaxias, flotando en el espacio intergaláctico. Así que hay agua por todas partes. Depende de en qué estado esté el agua. De hecho, ¿sabías que el agua procede del Sol también? El agua sale de las manchas solares. De hecho, el agua está generada en todas partes, es muy habitual. Pero el motivo por el que en este planeta se acumula el agua de este modo es porque está en la posición adecuada para tener agua líquida en esta proporción. Pero hay muchos otros planetas en los cuales el agua simplemente puede estar en forma de hielo, helada. Dices que se viaja a través de los agujeros negros, ¿no? Del agujero negro del centro del Sol al agujero negro del centro de la Tierra. You say that through the black holes of different, like the sun or the earth, we can go across them and travel? Yes. Que así es un sistema para viajar que utilizan los ovnis, ¿no? O los UFO. That it's like a system that UFOs use. Yes. Sí. Es por este motivo por el que, por ejemplo, en México, cerca de los volcanes, hay muchos emplazamientos en los que se han visto ovnis, porque el volcán no deja de ser un vórtice directo que conecta con la singularidad del centro de la Tierra, o los vórtices que denominamos manchas solares en el Sol. Algunas de ellas tienen 13 o 14 veces el tamaño de la Tierra, pero se puede ir a través de ellas. Y en ese viaje, por lo mismo que hay varias escalas, cuando un ovni entra en la Tierra y mide 1 metro de diámetro, si va hasta el Sol, aumenta su tamaño en la escala. So, when one of these UFOs, like, pues, como que cuando se acerca a... Vale. So when you travel, for example, through the black hole of the Earth to a scale that's much bigger, does the ship like grow big or shrink or something like that? When it goes from a level like the Earth through a black hole like the Sun, you know, towards a black hole like the Sun, like it's very different size. Does the ship go big, or is there some change in scale? No. Hay que pensar en esto como información que atraviesa la singularidad y se transporta desde una singularidad hasta otra singularidad. Es decir, es como entrar ahí en la red información y toda la información está aquí y de repente toda la información está allá y toda la información está allá. Pero la escala en la cual se accede al agujero negro es importante. Si tu nave tiene el tamaño de Júpiter, no puedes atravesar la Tierra, claro.
porque va a haber un problema ahí. Por tanto, hay que atravesar el Sol, ¿sí? Pero si tu nave es más pequeña, entonces tal vez puedas atravesar la Tierra para llegar al Sol, etc. Si las naves que se están viendo cerca del Sol tienen el tamaño de Júpiter, no es que cuando llegan aquí se hacen pequeñitas, ¿no? No le he escuchado nada. Si todos habláis, no puedo. Lo que digo es que las naves que se supone que se están viendo cerca del Sol son grandes como Júpiter o la Tierra, tal. Esas no podrían entrar aquí si no se hacen más pequeñas, ¿no? O sea, que no entran. No. Gracias. Thank you, Nassim, Muchas gracias, Nassim, por tener tanta paciencia. Well, there is people waiting, so Hay I'll try personas to be esperando, fast, así que intentaré ser rápido, because this is very complicated. porque es para mí complicado. Just really want to Pero know simplemente quiero when you saber, got your artifacts cuando and you put the tengas los crystals on, artefactos y se and you pone had all ahí this structure los cristales, hay just going on, una estructura if you que está felt teniendo lugar. an interconnection, Al hacerlo, ¿has sentido un vínculo, una through conexión through that energy, a través de la energía? feedback. ¿Como una especie de feedback, una retroalimentación? ¿Con esta Yes. tecnología te Yes. refieres? Sí. Sí, lo hice, así lo sentí, no lo he dicho, pero sí. Cuando empecé a poner en marcha este aparato, de hecho, pude y sigo pudiendo conectar con eso mentalmente, de un modo mental. Puedo experimentarlo y sentir ese giro hacia arriba o hacia abajo. Así que sí, interactúa con tu conciencia. Y con el tiempo esa será la manera en la que se pueda hacer volar la nave. Simplemente vamos a pensar en movernos en una dirección y a ir a la nave. Si yo pensaba básicamente en el significado de la salud y de la curación, porque si quiero saber si vas a dar estos cristales a la gente. Para la gente es muy importante tener un toque personal con los cristales, esta comunicación de los cristales. You know what I mean? No, I mean Me refiero a que para curar, si vas a vender estos cristales, es un trabajo personal el que hay que hacer con los cristales, ¿no? Pues sí, es una retroalimentación, un feedback. Y de hecho, yo he sido un poco capaz de medirlo, porque si cojo el cristal y lo pongo en tu mano, pulsa a cierta velocidad, pero si lo pongo en la mano de otra persona, los pulsos van a ser distintos porque están interactuando contigo y por tanto está armonizando contigo. Y es por este motivo por el que se trata de una tecnología completamente distinta a la de la tecnología que tenemos por ahí fuera, porque la tecnología que tenemos ahora mismo disponible simplemente impulsa este pulso en ti, pero en este caso lo que hace es reforzar tu pulso natural. Es decir, lo que hace es cogerlo y devolverlo a su estado original, a su impronta original. Gracias. Hola. Antes hablaste de la memoria que en la zona de la espalda... You were talking about memory before. No vayas muy rápido que si no me pierdo. Ah, vale. Bueno, la memoria que en la zona de la espalda conecta con la estructura del espacio-tiempo. You said that de la espalda. Sí, eso, creo que entendí. No lo he escuchado. That the memory of your back connects con la estructura del espacio-tiempo to the structure of space-time. Y cómo se puede, cambiando la impronta de la memoria para liberar traumas y para así también poder modificar el futuro. ¿Podrías ampliar algo más en este sentido? So, how can you change your memory to change, cómo cambiar la memoria para poder cambiar? Sí, cómo cambiar la impronta de la memoria que tenemos acumulada de generaciones pasadas. Hablaste algo en este sentido y cómo esto puede liberar traumas y liberar energía para, cambiando el presente, poder cambiar el futuro.
Si me la haces en partes, creo que lo conseguiré. Venga, va, la impronta otra vez. Did you answer the question? No. ¿Responder tú la pregunta? Venga, no. va. A ver, ¿Cómo cambiando la impronta de la memoria? How if we change the memory of the past, of our past generations, okay? Exacto. Se puede cambiar los traumas que pueden estar enganchados al pasado para poder modificar el futuro. Can we change the traumas that are like you linked to the try past? to make money as a translator. Yeah, that's not my job. No sé si vas a ganar mucho dinero traduciendo, ¿no? Pero no es mi trabajo. Lo sé, vamos otra vez. Why she's asking that if we can have these memories of the past, how can we change them? Vamos a ver, estos recuerdos están incorporados en la estructura del espacio-tiempo y están todos conectados hacia tu presente. Ahora mismo tu singularidad está conectada con toda esta información. Tú tienes acceso a toda la información y es por eso por lo que tus genes y todos tus recuerdos están presentes. Así que hay acceso a esta información y se puede ir con tu impronta de la memoria actual, puedes ir a través de esta información, cambiarla y esto cambiará el futuro. A partir de ese momento, es decir, el presente también, puedes cambiar el presente y cambiando el presente cambiarás el futuro. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Hay que ir hacia la singularidad, hay que ir dentro de donde está la singularidad. Esa es la conexión con toda la información. Una vez ahí, se puede hacer este cambio. Yo lo he hecho realmente para cambiar un aspecto de mi cuerpo y funcionó. Me refiero a que encontré el gen a través de mi impronta y generaciones de cambios. Lo modifiqué y modifiqué mi cuerpo en el presente. Y tenía testigos. Sí. ¿Cómo lo sabías? Lo sabías, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo conectas con tu singularidad a través de la meditación? And how do you connect with your singularity? Through meditation? Yes. Sí. Sí. La meditación es una herramienta para conectar con tu singularidad. Ya estás conectada con tu singularidad, lo que pasa es que hay que ser consciente de esa conexión y a partir de ahí podrás empezar a modificar lo que debe ser modificado para alcanzar un nivel de coherencia más elevado. La meditación es una buena herramienta. Cualquier técnica de meditación que te ayude a ir hacia adentro, hacia ese punto de calma y quietud, es una buena técnica de meditación. Sí. Hablaste de que es tiempo de que salgamos, de que la humanidad salga al exterior. ¿También podrías ampliar un poquito esto? ¿Qué significa exactamente? ¿Que salga de dónde? By the way, Por cierto, hay algo que quiero añadir. Debo decirte que hay un catalizador. ¿Entiendes lo que es un catalizador? Catalizadores que pueden ayudar también a encontrar ese punto de singularidad. Catalizadores tales como experiencias de pico, o experiencias muy intensas en acontecimientos deportivos, o por ejemplo otros catalizadores importantes para el pensamiento, sustancias alucinógenas, como las que utilizaban las civilizaciones antiguas para llegar a un nivel de iniciación. Lo que hacían era ingerir plantas que nos ayudaban a conectar con la singularidad. O bien también se puede ir a la cercanía de un arca de la alianza, si tenemos una por ahí cerca. Eso también es, claro, un método. Acercarse a uno de los restos de este arca de la alianza y sin duda vas a conectar con la impronta de tu memoria. Sí. Yes. Sí, dos preguntas cortitas, bueno, cortas para hacer.
dijiste que es tiempo de que la humanidad, de que estamos preparados o deberíamos estar preparados para salir al exterior. ¿Qué significa We have esto to be exactamente? prepared, like to go to the exterior. You were talking before about that it's time for humanity to get up and go to the exterior. Do we have to get prepared? Tenemos que prepararnos. Sí, sin duda, hay que prepararse. One way to prepare Una manera de prepararse first of all, es, en primer lugar, ser capaz de visualizar que esto está sucediendo, experimentarlo, saber qué está sucediendo. En segundo lugar, you know, I've started to talk about this hay que empezar, bueno, estoy empezando a hablar de esto públicamente. En la Federación Galáctica hay un programa, aquí en la Tierra tenemos programas para salvar a la gente en África, pues yo creo que hay un programa en la Federación Galáctica que es Salvemos a los humanos. they feel bad about Porque se sienten mal sobre nosotros, les damos pena. when people in the Galactic Cuando Federation, las and personas there's a de la lot of people, Federación Galáctica, y hay muchas personas, participate in Save a Human participan program, en este programa para salvar al ser humano, donan una nave, así que hay una nave para cada humano en este país. there's a ship for every Hay una nave para cada uno de los humanos de este planeta. and you can call that ship. Se puede llamar nave, sí, So pero bueno, I suggest sugiero you start to que call that ship. empecemos a llamarlo nave. And if it shows up, Y si sale, no hay que correr en la dirección opuesta gritando, porque esto irá en contra del propósito original. we are a ship. Por tanto, somos todos nosotros. Como os decía, una nave, somos nosotros mismos. Y es práctico. Cuando pones, por supuesto, tu propia nave, tú mismo, en un coche para recorrer 100 kilómetros, pues eso es mucho más práctico. Y si estamos hablando de ir a la otra punta de la galaxia, por supuesto, aunque nosotros mismos seamos una nave, tenemos que ponernos en otro sitio para poder acceder. Pero lo tenemos a nuestra disposición. Los cristales que voy a empezar a poner a disposición del público son buenos comunicadores para comunicar con tu propia nave. I tested that Lo he puesto a prueba ya a few weeks ago. hace unas cuantas Charged semanas. some of these crystals. Con algunos de estos, cargado estos cristales, se los di a una mujer que jamás había visto un ovni y le dije, llama con él a tu nave, ¿puedes llamar a la nave con esto? Y una noche fue afuera, llamó a la nave It showed up. y apareció. So, yeah. So, you know, it is available. It's Por tanto, está ahí, está disponible, están ahí fuera, nos están escuchando. of getting ready. En parte, prepararse es darse cuenta de que somos parte de una comunidad más grande que ha estado aquí desde hace mucho tiempo y que intentan ayudarnos, realmente intentan ayudarnos. Todas las historias sobre los extraterrestres malos que quieren conquistar la especie humana, todo eso es una basura. Si lo miras, la mayoría de estas historias han sido fabricadas por los gobiernos para asustar a la gente, para poder justificar el hecho de que han estado disparándoles desde la Segunda Guerra Mundial o incluso en la Primera Guerra Mundial. Así pues, ¿sabéis? Si hay ahí alguien que podemos decir que son los malos de la película, pues si realmente estuvieran ahí, desapareceríamos en cuestión de instantes, de segundos. Por otro lado, también hay una retroalimentación en el universo. Y si eres una raza destructiva, no vas a ir nada lejos. Tal vez puedas llegar a la Luna, a satélite local, pero no mucho más. Porque como hay esta retroalimentación, la naturaleza va a eliminar lo que no funcione. Y todas las civilizaciones que han alcanzado altos niveles de conciencia deben ser civilizaciones que sean capaces de viajar atravesando distancias muy grandes y por tanto son pacíficas, no tienen motivos para la guerra, no tienen motivos para querer conquistar planetas. Hay ahí miles de millones de planetas. ¿Para qué conquistar uno? No necesitan el pequeño planeta Tierra. Este concepto procede de aquellas personas que son tan egocéntricas que piensan, somos fabulosos, nos necesitan.
Pues no. Lo lamento, pero no. Intentan ayudarnos. Thank you. Vamos a ir, como todavía queda bastante gente, intentad hacer una pregunta por persona. I don't mind. No me importa. All night, but Podría quedarme aquí toda la noche, pero nos van a acabar echando, ¿eh? you're gonna kick us out. Bueno, tú nos vas a echar, tal vez. No sé lo que has dicho, pero... Bueno, primero darte las gracias por el día de hoy, más que nada por el día que nos has hecho pasar a todos. Thanks for the day of today. Thank you. Y bueno, quería comentarte una cosa, porque yo tengo un conflicto conmigo mismo ahora mismo. I want to ask you something because I have a conflict with myself right now. Yo vengo... Ask me something that what? I want to ask you something because I have a conflict with myself right now. Vengo de un instituto muy pequeño de Mallorca. I come from a very little institute of Mallorca. Y ahí si te llevas mal con un profesor, te llevas mal con todos los profesores. And there if you don't agree or don't like or don't treat well with a teacher, that happens with the rest of the teachers. You know? So if that happens with one teacher, it happens with the rest of the teachers. Okay. Y da la casualidad que con el profesor que no me llevo bien es el profesor de historia. And the teacher that I don't like is the history teacher. Is a history teacher, yes. El de historia, ¿eh? Sí. Este año lo vuelvo a tener y volveremos a tocar el tema de las pirámides, que fue por lo que discutimos. This year, I'll have him again. I have this teacher again, and he's going to talk about the pyramids, and we argued because of this. Yes. Y lo que no sé hacer es si volver a discutir con él, porque sé que está diciendo una mentira a todos mis amigos. And I don't know if continue arguing with him because I know he's telling a lie to all of us. Y acabar otra vez en la sala de profesores, o bien tragarme lo que dice el libro y aprobar la asignatura. I don't know if to kill all the teachers or... ¿Qué era lo tercero? O si me trago lo que me dice el libro y apruebo la asignatura. Or if to simply repeat what the book says and pass the class. It's a sad thing, isn't it? Es triste, ¿eh? Es un hecho triste. Pues bueno. Sé que el profesor cree que tú eres el joven, la persona joven, pero tú... ¿Tienes traducción? ¿Puedes entenderme? ¿Sí? Vale. Pues tú tienes que ser la persona sabia, por joven que seas. Tú tienes que ser la persona madura. Tú tienes que ser aquella persona que sienta compasión. Porque lo que estás es tratando con alguien que no tiene ni idea, que no es consciente de nada y que, bueno, debes casi compadecerlo. Pero bueno, es como tratar con una persona infantiloide en este sentido. Así que lo que tienes que hacer, bueno, si te pones a discutir con él, no te va a llevar a ningún lado, no funcionará. Lo que tienes que hacer es aceptar que esta es su realidad, aceptar que estas son sus convicciones, que tenéis convicciones y creencias diferentes. Y si te hacen escribir sobre un trozo de papel sus creencias, pues puedes escribir en ese papel sus creencias. Sé listo, no tienen por qué ser tus creencias. Esto te dará un examencito y te dará una nota. La nota lo que está diciendo es que puedes repetir sus creencias, no las tuyas. Bueno, le quería decir una cosa. Rápido. Venga. Que hay en una red social, es sobre una red social de jóvenes sobre todo. Hay una página solo dedicada a él, en la que solo en Baleares hay más de 2.500 jóvenes que la apoyan. There's a social network in the Balearic
And there's like 2,500 people in that, and it's about you. Que si crea esta impresión solo en Baleares, en España y en todo el mundo debe haber seguro que millones de jóvenes que le apoyan igual que yo. Otra vez, que me han distraído por aquí. ¿Qué digo? Si solo en Baleares hay más de 2.000 personas 2.000 jóvenes que le ayudan, en el mundo seguro que hay millones de jóvenes que le están apoyando como yo ahora. Y que la gente como él es la que ahorra un buen futuro para nuestro planeta. Like, if people repeat this all along the planet, like many social networks are created, like dedicated to you, eventually there will be changes. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias por la ayuda y por el apoyo. Gracias de verdad. Lo aprecio mucho. That's what we need. Esto es exactamente lo que necesitamos, pero recordad, cuando llegáis en la posición tenéis que ser las personas sabias, vosotras, porque vosotros sabéis las cosas y ellos no. Muchas gracias. Lo primero es un honor estar aquí y poder escucharte. Thank you. A ver, llevamos todo el día escuchando sobre el giro. Todo lo que has explicado. All day long listening about spin. Spin, yeah. El doble donut que giraba, nuestra singularidad que hace el mismo efecto, las espirales, todo gira. Entonces, nosotros giramos con el planeta, con la galaxia, pero realmente los seres humanos normalmente nos movemos en línea o nos estamos quietos. She's saying that everything's spinning, like from galaxies, everything, but that here humans, like where's that spinning us? Like we move in straight lines and... Pero normalmente nosotros caminamos en línea o nos quedamos quietos. Pero yo soy bailarina de ballet. I'm a ballet dancer. Yes. Y llevo toda la vida girando. And I've been all my life like spinning. Yes. Sobre mí misma. Yes, yes, good. Eso. Yes. Y yo me pregunto si girar sobre nosotros mismos a determinada velocidad tiene algún efecto sobre nuestro cuerpo. The question is if the spinning on top of ourselves produces some kind of effect on our body. Absolutely. Sin duda. This is why the spinning dervishes. Por esto realmente, esta es una forma de meditación, dar giros sobre uno mismo, es una manera, ¿conoces esta forma? Es dar vueltas horas y horas y horas y horas para llegar a ese punto. Como los derviches. Exacto, sí. Esto viene de Rumi. Pero quiero asegurarme de que entiendes que nunca, nunca, jamás, jamás en tu vida, nunca, jamás has caminado en línea recta. Déjame que te lo deje claro. Jamás has ido en una línea recta. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Incluso si lo hiciste con un montón de precisión, estás en la superficie de un planeta. Encima las culpas a mí, ¿no? She said it to me, but I didn't translate it. Okay. Estoy muy cansado ya. Muy cansado. Una cosa más. And the spin, and although you say humans are not spinning. Y cuando dices que los seres humanos no están girando, déjame decirte que todos tus átomos giran a la velocidad de la luz. Así que ahora mismo estás dando vueltas y realmente es un giro vertiginoso el que estás dando ahora mismo. Lo que pasa es que todos esos átomos están conformados de un modo que parece como si estuvieras quieta y no dieras giros, pero esto no es lo que sucede. Estás dando vueltas a la velocidad de la luz ahora mismo. Eres un ser formado de luz, recuerda, que gira. Pero si además giro a determinada velocidad, ya dices que sí tiene un efecto, pero normalmente la Tierra, bueno, normalmente no siempre, la Tierra gira en un sentido, la galaxia gira en un sentido, pero yo puedo girar en los dos. She's saying that like the Earth spins one way, galaxies spin one way, but I can spin both.
¿Hay alguna diferencia en el efecto que pueda causar en un ser humano? Is there some difference in the effect that this can cause in a human being? Yes, there is. Sí. If you want to have a most Y positive effect, si quieres tener un efecto más beneficioso, en función de si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, tienes que girar en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? What's the right direction? look at hurricanes in the Hay que mirar los huracanes en el sur y en el norte y ver, y tienes que girar en la misma dirección a la que giran los huracanes y los tifones en el hemisferio sur. Hay que girar de la manera natural con el Coriolis, como la naturaleza. My pleasure. Yo no sé si seguir, ¿eh? Hello, Hassim. Hello. Hola, Nassim. Good to be here. Thank you. It's good to have Es un placer estar aquí. Sí, es un placer que estés aquí. Me ha interesado tu investigación. Esa idea que tengo en la cabeza. Te he estado escuchando durante las últimas horas y pienso, ¿es necesario que haya una máquina, un dispositivo? No puede ser que seamos nosotros mismos un dispositivo de singularidad. Deberías salir de nosotros mismos. Ya lo eres, un mecanismo de singularidad. Sí, pero estás hablando de buscar las fuentes naturales, la forma en que la naturaleza se mueve y cómo sucede todo en la naturaleza. ¿No podríamos encontrar una maquinaria de singularidad? Okay, so, you know, this is what I was saying. Bueno, ahí es cuando yo decía que tengo a personas espirituales que me dicen, no necesitamos esa tecnología. Y yo les digo, pero si me estás llamando por el móvil y estás conduciendo el coche. Es que me lo cuentan todo el rato. No necesitábamos esto. ¿Sabes? El mundo externo y el mundo interno son ambos cruciales. Uno no puede estar sin el otro. No se pueden eliminar entre sí. Los dos estarán ahí. La tecnología es solo una expresión de un nivel de conciencia más elevado. Por ejemplo, puedes levitar porque tienes una singularidad. Tú eres uno de esos dispositivos. Puedes levitar. Seguro que tendrás que trabajar mucho para hacerlo. Quizá tengas que meditar durante 25 años o durante varias vidas. Quizá yo he levitado algunas veces, pero cada vez que sucedió no era a propósito. Estaba durmiendo y me levantaron del suelo, algo me levantó del suelo. Pero no es algo práctico. Por ejemplo, no vas a hacer que todo el planeta levite. Y otra cosa es que quizá puedas levitar y salir, despegarte de la superficie. Ahora bien, si levitas fuera de la atmósfera, tendrás otros problemas. Te costará. ¿Cómo vas a respirar, por ejemplo? Luego, el espacio vacío. Bueno, no vacío, sino el espacio sin oxígeno, eso será un problema. La tecnología, el mundo externo, es un principio fundamental de la naturaleza. No es algo artificial. La tecnología no es algo artificial. Es la creación de la creatividad. Es la creación de un universo que trata de aprender de sí mismo. ¿Ves? Puedes coger un elemento de aquí, otro de allá, los puedes juntar y te da eso. Y eso te permite hacer esto y lo otro. Un nivel de conciencia que ha aumentado muchísimo gracias a la tecnología. Si no tuviésemos tecnología, estarías ahí
ahí en el bosque con un garrote en la mano tratando de cazar algo para cenar. No tendrías tiempo de tener esas reflexiones filosóficas sobre si necesitamos o no la tecnología. Lo que digo con esto es que la tecnología de la que hablo yo es una tecnología que es mucho más armónica contigo. Hay quien dice, no quiero tecnología. Quizás porque la tecnología que ha experimentado hasta ahora es una tecnología demasiado brusca, demasiado ordinaria o sí, demasiado quizá masculina y destructiva. Porque solo tenemos unos 100 años de avance tecnológico, no es nada. Ahora estamos llegando a niveles de tecnología mucho más armónicos con nosotros, como los cristales de los que os hablo. Son herramientas para nuestra conciencia. Os aseguro que si aterrizo en el patio de vuestra casa con una nave tecnológica y os llevo a algún lado, os llevo a la galaxia, os cojo conmigo y vamos juntos a visitar otro sistema estelar, otro planeta. Tu conciencia va a salir por el tejado con toda esa evolución. ¿Y por qué? Pues porque esa tecnología te habrá llevado ahí. Ahí está la clave. Es el equilibrio entre el mundo externo y el mundo interno. Nadie debería rechazar al otro mundo. Es decir, que la tecnología no debe rechazar el mundo interno, el mundo de la conciencia, y este, a su vez, no puede o no debe rechazar la tecnología o el mundo externo, porque ambas partes son complementarias y fundamentales, y es algo muy difícil de unificar. Es como unificar los dos hemisferios del cerebro, pero es verdad que cuando se unen es alucinante lo que sucede. Gracias, estoy de acuerdo. Pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Puede ser que el núcleo de un dispositivo de singularidad exista en el mundo natural, en tanto que dispositivo que ya existe, sin tener que construirlo para producir los efectos iguales que los que se consiguen con el dispositivo? Es decir, en la naturaleza existe y produce lo mismo. Quizá puede ser que ya haya sucedido, quizá en alguna esfera celestial ya haya un dispositivo de singularidad. Esa era la idea que yo quería dar a entender. Bien, Buckminster lo llamó la nave de la Tierra. Es una nave que viaja por el espacio y por el universo. Y ya sabes que nosotros, quizá, si quieres, la Tierra misma es uno de esos dispositivos naturales, porque está viajando por el universo y está en esta forma y tenemos ese núcleo y no queremos cambiarlo, no nos interesaría hacerlo. Y bien, ahí podríamos viajar a donde quisiéramos. Tenemos los elementos ahí que necesitamos para poder viajar a donde queramos. Tiene sentido. Qué bien. Chicos, lo sentimos mucho, pero si queremos que todo el mundo se pueda despedir un poco de Nassim, tenemos que dejarlo aquí porque quedan 20 minutos exactos y si no, os tendremos que echar aquí a patadas. No, ni respuestas cortas ni nada, ya lo siento. Escribirlas si queréis y se las paso en un papel y que os las conteste por email o cualquier cosa. Lo siento muchísimo. Muchas gracias a todos. Gracias.